lo que yo quiero compartir hoy es, o lo he titulado como el Evangelio Light. Yo sé que algunos ya entienden el concepto, ¿no? Pero hay un predicador, hermanos, que se llama Joel Austin, ¿no? Él es un predicador muy famoso allá en Estados Unidos. Y él tiene una congregación en Houston, ¿no? En Houston, y pues es una iglesia, hermanos, en donde hay una asistencia aproximada de 42,000 personas, dice la página de él, semanalmente, ¿no? Y él tiene un programa de televisión donde llega aproximadamente a 7 millones de personas semanalmente. O sea, es una persona muy influyente, ¿no? ¿Cuál es el problema o por qué traigo a este hombre al, al- el día de hoy? Porque eh, este es uno de los mayores exponentes de este evangelio que se está predicando hoy, de este evangelio deluido, ¿no? Él admite, sin embargo, que su mensaje se centra es en lo positivo y no en el pecado, ¿no? La redención ni en la cruz. ¿Por qué? Porque su mensaje puede resumirse en 5 palabras: no te preocupes, sé feliz, ¿no? Austin, hermanos, deja a un lado muchísima enseñanza bíblica que nos habla del aspecto triste y a veces negativo de la vida de este mundo, ¿no? Eh, Él dice que nosotros vivimos en un tiempo difícil, en un tiempo en que el que va a la iglesia no necesita escuchar de que se va condenado, no necesita escuchar el evangelio del infierno, sino que necesita escuchar son palabras de vida, que Dios es amor, que Dios los puede ayudar, ¿no? Y por eso hoy, hermanos, este evangelio se ha expandido en muchas partes del mundo. Yo sé que en España, obviamente aquí en Colombia, y aquí estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Porque muchas iglesias han cambiado la verdad del evangelio por algo mucho más atractivo, ¿no? Por algo mucho más cómodo, por algo mucho más ligero, ¿sí? Y, y muchas veces los hermanos me preguntan, ¿por qué la iglesia de Cristo no crece como estas iglesias? ¿Por qué estas iglesias se llenan de tantas personas, ¿no? Aquí vemos una foto de la iglesia donde él predica y obviamente pues es una iglesia donde hay muchas personas, ¿no? Pero obviamente muchas de ellas están ahí es porque quieren escuchar mensajes motivacionales, ¿no? Y no realmente el mensaje de la cruz. ¿Por qué? Porque muchos buscan hoy en día es la comodidad espiritual y en realidad no quieren la transformación, quieren es un evangelio que se adapte a sus deseos y, y no quieren rendirse, hermanos, ante Dios, ¿no? Entonces, lo que yo sí veo es que muchos cristianos se frustran, en el caso aquí de nuestra congregación, porque pasan muchos años y a veces somos 40, somos 20, somos eh, 30 congregaciones que llevan muchos años y no hay como un crecimiento numérico como se puede ver en las sectas o en las denominaciones, ¿no? Y yo pienso que gran parte del asunto es esto, o sea, del evangelio que ellos predican. Hace poco un hermano estuvo hablando del infierno y eso fue lo que me motivó a hablar de este tema, ¿no? Este tema lo hablé hace unos meses, unas semanas en la iglesia, porque algo que nos recordaba el hermano es que una de las personas que más habló del infierno en la Biblia fue el Señor Jesucristo. Y entonces él analizaba esto, que muchas veces este tema, como de la condenación, como el arrepentimiento, eso lamentablemente no se predican en muchas iglesias. Estos hombres que muchas veces se llaman predicadores, en realidad se convierten en motivacionales, ¿no? En hombres que manejan la motivación, ¿no?
Entonces, hoy lo que quiero, hermanos, compartir con ustedes son... entonces, voy a compartir, ¿sí? Tres aspectos, hermanos, de este Evangelio Light, que es, hermanos, perdón, acá. ¿Qué significa su significado? O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar este evangelio, sus características, los peligros, hermanos, de este evangelio, obviamente, y cómo vivir y predicar el verdadero evangelio? Yo les comentaba, no sé si no alcanzaron a escuchar, hermanos, que lamentablemente muchos hermanos de la Iglesia del Señor se sienten frustrados porque el crecimiento que hay en las congregaciones no es igual al de las denominaciones, ¿no? Por ejemplo, hay congregaciones que tienen mucho menos tiempo que, hablando de denominaciones, que tienen mucho menos tiempo en la ciudad y de pronto ve uno un crecimiento eh, que no se compara con el de la iglesia, ¿no? En un momentico, por ejemplo, en un momento pueden llegar a 400, 500, 1000 miembros. Entonces muchos hermanos se preguntan el por qué se llega a ese tipo de crecimiento, que si algo está pasando con el evangelio, con la verdad, y por qué no, pues obviamente hay muchas variantes, no estoy hablando de que podemos llegar a enfocarlo en una sola situación o un solo enfoque, pero algo que sí es claro, hermanos, es que es el evangelio que ellos predican. Es un evangelio muy atractivo, ¿no? Y algo que, que podemos ver de este evangelio, hermanos, es ¿por qué se le dice evangelio light? Porque es una versión suavizada del mensaje de Cristo, ¿sí? Es emocionalmente muy atractivo, ¿sí? Pero obviamente es espiritualmente muy superficial, ¿no? Ese evangelio se enfoca es en el bienestar humano. Siempre la idea es evitar el dolor, omite de pronto el sacrificio, omite lo que es la obediencia, ¿no? Uno mira muchas veces estas personas que asisten a estas iglesias y son personas que en realidad tienen un sentido muy vago de lo que es el discipulado, de lo que es el ser hermanos verdaderamente cristianos. Su vida se enfoca en ir a la iglesia cuando puede, en tratar de buscar más una superación personal. De pronto, aquí ya va muy ligado a lo que es ese evangelio de la prosperidad, ¿no? En donde muchas veces se busca es una bendición de Dios en pro de un crecimiento económico, de un crecimiento pues más de profesional, bueno, digámoslo así, pero en realidad es muy atractivo, sí, el evangelio es muy atractivo porque le muestran o le quieren dar a la persona algo que en realidad el Señor no promete, ¿no? Muchas veces la gente llega y ha llegado a la iglesia del Señor con una visión muy diferente a lo que es eh, el, el verdadero cristianismo, ¿no? Y esto, pues, obviamente es el resultado del evangelio que se predica en estas denominaciones. Entonces, como lo dijo el hermano, esto no es nuevo, esto el Señor ya lo había profetizado. El apóstol Pablo habló que vendría tiempo cuando muchas personas no sufrirían esa sana doctrina, ¿no? Y, y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bueno, esto obviamente tiene un contexto muy amplio. El hermano hizo una introducción muy buena al respecto, pero es algo que se está viviendo hoy en día. Yo sé que es en España, en Estados Unidos, en Colombia, en todas partes. Siempre vemos que
que hay gente que está con este tipo de enfoque, ¿no? De buscar un evangelio, pero no buscar un evangelio donde haya un compromiso, donde haya un sacrificio, sino un evangelio cómodo, un evangelio donde no le demanden mayor tiempo, donde no le demanden incluso un cambio sustancial, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas que en sí son muy espirituales, entre comillas, y dice que se leen su devocional, que oran, que ellos dedican su tiempo a una oración, pero cuando se quieren enfocar, cuando lo quiero enfocar a lo que es la iglesia, lo que es el compromiso de lo que el Señor pide, no les llama mucho la atención, ¿no? No, es que a mí, yo quiero una iglesia donde no me prohíban nada, o yo quiero es una iglesia donde no me digan nada. Bueno, y esto pues se está viendo ahora, ¿no? Entonces, características de este evangelio, pues obviamente es un evangelio sin arrepentimiento como tal, ¿no? O sea, este evangelio comienza con un llamado eh, pero a un cambio, pero realmente no hay un cambio de mente, sino como dije hace un momento, es un cambio de perspectiva de acuerdo a lo que ellos presentan, ¿no? Sabemos que el evangelio verdadero siempre comienza es con el arrepentimiento. Cuando Jesús empezó a predicar, por ejemplo, en Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y crecer en el evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero o cuál es el punto de inicio cuando una persona quiere acercarse a Dios? Obviamente es el arrepentimiento. Sin embargo, como dije hace un momento, este evangelio moderno evita hablar de pecado, ¿sí? Muchos prefieren hablar del amor, de la gracia, pero nunca mencionan que necesitamos apartarnos de nuestras malas obras o vivir en santidad, ¿no? El evangelio light, hermanos, reemplaza frases de arrepentimiento como declara tu bendición, activa tu fe, ¿no? Y hay que entender que siempre cuando se predica el evangelio, hermanos, el arrepentimiento no es algo opcional, es un fundamento de lo que el Señor enseñó, ¿no? ¿Por qué? Pues obviamente sabemos, hermanos, que sin evangelio, sí, perdón, sin arrepentimiento, pues no hay salvación. Por eso Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, la gracia no es una licencia para pecar, sino es, hermanos, una manera de buscar o una misericordia que tenemos que aprovechar para cada día mejorar, ¿no? Sin embargo, este evangelio, hermanos, muchas veces lo que hace es abusar de esa gracia, ¿no? Porque muestran a un Dios bonachón, a un Dios bueno, a un Dios de amor, a un Dios que tiene cierta complacencia para tolerar, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues es el punto, o sea, no invitan a la gente a un verdadero arrepentimiento, ¿no? Y algo también muy importante o estas características de este evangelio es que se centra en el hombre y no en Dios. O sea, este evangelio, hermanos, predica un mensaje que pone en el centro al hombre en lugar de Dios, ¿sí? Frases como, por ejemplo, Dios quiere que sea feliz, Dios tiene un gran sueño para ti, o tienes derecho de recibir todas las bendiciones. Suena bien, pero eliminan la otra parte crucial de discipulado, la rendición, el sacrificio, la obediencia a Cristo, ¿no? Aquí hay este es un libro, hermanos, de este hombre, de este predicador, y vea lo que dice. Dice, libera el poder inerte dentro de ti.
fuiste diseñado para, con la capacidad y la fuerza interior para llegar al siguiente nivel. La fuerza para mantener firme y superar la oposición. La fuerza para aprender nuevas habilidades y crecer, pero y creer cosas y creer cosas mayores, soñar en grande y asumir nuevos desafíos. Como pueden ver, eso es algo motivacional, obviamente, algo que se centra es en lo que la persona puede hacer, ¿no? Puede hacer. Yo pienso que obviamente ahí está Dios, ellos colocan ahí algo de Dios, pero en realidad es algo que va más en esa línea que les hablaba de algo motivacional que realmente lo que Dios quiere, ¿no? Vea, muy distinto a lo que Jesús dijo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Entonces, el enfoque del Evangelio Light es antropocéntrico, o sea, se centra en el hombre y no es cristocéntrico, o sea, no se centra en Cristo. Entonces, hay otra parte también, hermanos, que es emocional. O sea, no solamente no se centra en el arrepentimiento, se centra en el hombre, pero también se centra en las emociones, no en la convicción. En muchas iglesias sabemos, hermanos, que la fe se basa en experiencias emocionales y no en la verdad, ¿no? Mucho, obviamente no en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, en muchas iglesias, si la música es buena, si el predicador es carismático, si la gente dice haber sentido a Dios, es una iglesia buena, es una iglesia donde me siento bien. Pero sabemos que la verdadera fe no depende de las emociones, ni mucho menos de esas emociones momentáneas, sino en la transformación real de una vida en Cristo. Vea lo que dice, hermanos, Juan 8:31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Notemos que aquí en este texto, hermanos, no dice si sentís una experiencia. No, dice si permanecieres en mi palabra, ¿no? El evangelio verdadero, hermanos, produce convicción, no solo emoción, porque sí, el evangelio debe emocionar. No nos podemos ir al otro extremo de decir que el que sienta una emoción, sienta alegría, sienta tristeza, sienta de pronto, eh, no sé, bueno, sienta algún tipo de, 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 de alegría en predicar o en escuchar la palabra, o que de pronto escuchó un estudio, un sermón y se sintió compungido, que está mal. No estamos hablando de eso, sino que el verdadero evangelio no se basa en eso, en esas emociones, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que tenemos que cada día crecer como cristianos en buscar, hermanos, un evangelio, pero en un conocimiento sólido, ¿no? Un conocimiento sólido, porque el evangelio, la hermanos, da leche espiritual, ¿sí? Emocional, pero no lleva al creyente a la madurez y al discernimiento bíblico. Todos conocemos Hebreos 5:14, donde dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos tienen ejercitados el discernimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, eh, sí, hermanos, lamentablemente muchas veces tratamos es de manejar esto es emocionalmente y obviamente es un evangelio sin cruz, o sea, sin costo, ¿no? El evangelio light promete solo los beneficios, pero el evangelio bíblico habla de la rendición, del sufrimiento y de la gloria venidera. Vea lo que dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedida a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él.
Entonces, es muy raro a veces, hermanos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, uno encuentra afiches donde se habla o de los textos bíblicos o textos bíblicos, afiches de textos bíblicos donde se habla más en ese enfoque de que Dios es amor. Por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, o el Salmo 91, habitando bajo el abrigo del Omnipotente. Pero uno nunca ve, por ejemplo, un afiche donde diga, o un póster donde diga, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, o donde, por ejemplo, ese texto que es muy bueno, ¿no? Sino también que padezcáis por él. Es parte de lo que a veces nosotros podemos pensar, ¿sí? Lamentablemente este evangelio lleva a las personas a llevar eh, a llevar de pronto una visión muy sesgada de lo que es verdaderamente un evangelio. Entonces, eh, por eso muchos que creen en este evangelio, se convierten en este evangelio, tienen un problema y es lo que puede mirar. Hay peligros. ¿Por qué? Porque es un evangelio que en realidad no transforma, ¿sí? No transforma, ¿sí? Por eso, hermanos, eh, si no lo traje en Gálatas capítulo 1, perdón, de los versículos 6 al 9 dice que si alguien nos predica otro evangelio, ¿no? Ese otro evangelio muchas veces crea en la persona un problema de visión, un problema realmente espiritual que algo que le vaya a servir, ¿sí? Por eso dice segunda de Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son nuevas. Hermanos, eh, un mensaje que no confronta el pecado no puede producir un verdadero cambio, ¿sí? Entonces, hay que entender que el Señor no murió en la cruz para darnos paz emocional. Murió para librarnos del pecado y hacernos nuevas criaturas. Entonces muchas veces, hermanos, podemos tener, aún en la misma iglesia, puede pasar en la iglesia del Señor, puede haber muchas personas y no se transforman. Vea que uno de los asuntos que hay en las iglesias, a veces la gente ve la predicación como algo chévere, muchos se me acercan y, ay, hermano, yo quisiera ser predicador. Porque lo ven desde esa óptica de predicar en el púlpito, de que la persona crea, de que la persona se convierta. Pero muchas veces un predicador también tiene que confrontar el pecado. Cuando la persona está cometiendo algún tipo está practicando algún tipo de pecado, pues ahí es donde, como decía Pablo, ¿no? Hay que estar con espíritu, no con el espíritu de cobardía, sino llegar a hablar a la persona. Ahora, si la persona no quiere volver o la persona no quiere seguir, pues ya es un problema de ella, pero nosotros no podemos, hermanos, nosotros no podemos eh, tratar el evangelio de esa manera. O sea, no podemos, nosotros necesitamos en la iglesia también es gente que se transforme, ¿sí? No podemos dejar en la iglesia, hermanos, personas que estén en pecado, que tengan algún tipo de situación en su vida que no quieran resolver, porque en realidad, pues, digamos, se le estaría dando un evangelio de lo que estamos nosotros hablando, ¿sí? Ahora, este evangelio es superficial y temporal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, eh, crea a cristianos débiles o a discípulos débiles. No le digamos cristianos, ¿no? ¿Por qué? Porque no tendrían raíces profundas en la fe. Cuando se enfrentan muchas personas a las pruebas, a las dificultades, abandonan inmediatamente esa relación con el Señor, ¿no? Por eso cuando las personas son atraídas a Cristo,
solo con promesas de prosperidad, de felicidad, tarde o temprano se van a alejar cuando enfrenten estas dificultades, ¿sí? El Señor lo advirtió sobre todo en la parábola del sembrador. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Note que aquí es particular porque la persona recibió el evangelio con gozo, ¿sí? Pero no tenía raíz. Y eso es lo que pasa muchas veces con estos evangelios, con este tipo de iglesias. Son personas que las atraen, son unas promesas, pero en realidad esto no produce discípulos, sino como dice un comentarista muy acertado, son consumidores religiosos que buscan lo que les conviene, ¿sí? Una cosa es un discípulo, otra cosa es un consumidor religioso, y eso es lo que a veces hay en estas iglesias. Y para ir terminando, cómo evitar este tipo de evangelio, ¿no? Porque ante esta realidad, hermanos, nosotros estamos llamados a predicar el evangelio completo, sin concesiones ni con miedo, ¿sí? A veces muchos con el ánimo de que las iglesias crezcan, tratan de obviar muchas veces esto que estamos hablando, ¿sí? De hablar hay un tema yo creo que es muy conocido por la mayoría de nosotros que llama la eficacia de la predicación negativa. Cuando se habla de la predicación negativa es de lo que estamos hablando, o sea, de hablar del infierno, del pecado, del arrepentimiento. Jesús no solamente habló de cosas bonitas, ¿sí? No habló solamente del amor del Padre, no habló solamente de venir, hermanos, son promesas que existen, yo no estoy negando porque pues ahí están y obviamente el Señor, hermanos, fue uno de los que más motivó a seguirlo por las promesas que implica el ser discípulo de Él. Pero sin embargo, no ocultó, hermanos, la otra parte de aquellos que no buscaron o que no quieren arrepentirse. Él habló de la condenación y como dije hace un momento, habló del infierno y de los que más habló fue él, ¿sí? Entonces uno a veces en las películas o en esta imagen que da de Jesús, nunca uno lo ve desde esa perspectiva, ¿no? O sea, ¿cómo así Jesús hablándome de que yo me voy a condenar? Pero es algo real. Si usted no se arrepiente, si usted no busca cambiar su vida, pues el Señor coloca o le muestra la alternativa, ¿no? Por eso él habló muchas veces de, de que, de que las personas tenían que entrar en ese cambio de mente, ¿no? Entonces, ¿cómo, hermanos, buscar, cómo evitarlo? Pues obviamente lo primero es buscar la verdad, ¿sí? ¿Sí? Buscar la verdad, ¿sí? Debemos, hermanos, predicar tal como lo hizo Jesús y como lo proclamaron los primeros discípulos. Este texto es muy famoso, hermanos, Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué fue lo primero que predicó Pedro y los otros apóstoles en el día de Pentecostés? El arrepentimiento. ¿Sí? El mismo Juan, cuando llegaba Juan el Bautista, ¿de qué predicaba? Del arrepentimiento. Y les hablaba duro y les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir del fuego venidero? Ciertamente, si no os arrepentís. O sea, era algo que venía muy de la mano de lo que es verdaderamente empezar a caminar con él. Una persona que no se arrepiente es una persona que no se va a transformar, ¿sí? O sea, el mensaje que transforma siempre tiene arrepentimiento, ¿sí? Y ahí es donde empieza todo.
estemos en una iglesia donde no hablen del arrepentimiento, hermanos, ahí es donde verdaderamente vamos a darnos cuenta de que no estamos en la iglesia o en la doctrina correcta, ¿sí? También, hermanos, obviamente vivir como discípulos, ¿sí? O sea, el evangelio no es solo un mensaje que predicamos, sino una vida que vivimos. El Señor nos llamó, hermanos, a hacer luz y a hacer sal, ¿sí? Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende a la luz, pero ni se enciende una luz, ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, esto, hermanos, significa vivir en santidad, vivir, amar a Dios sobre todas las cosas y reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Y por último, no tener miedo a la oposición, ¿sí? Recordemos, hermanos, que como cristianos no tenemos, el Señor no va a venir por cuántos hay en la iglesia, sino va a venir por cuántos, o sea, no va a preguntar por el número, mejor así, por el número que hay en la iglesia. Ahora, no estoy hablando que si hay una iglesia de 500, 1000 miembros, esté mal, todo lo contrario, es algo, hermanos, que, que el Señor, pues, bendice, pero a veces en el afán de confrontar, como dije hace un momento, hermanos, el pecado, de no confrontar el pecado, hermanos, porque el hermano se puede ofender o el hermano se puede ir de la iglesia, es algo, hermanos, que está en relación con nuestra vida, ¿sí? Si hay 5 en la iglesia, pero fieles, el Señor se agrada más de eso que hayan 2000, pero que de esos lamentablemente no sean hermanos verdaderos discípulos. Entonces, vea lo que dice Juan 15:20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, a veces, a ver, no solamente en la iglesia, a veces con nuestros familiares, a veces también en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, tenemos que entender que a veces a la gente no le gusta que uno le diga la verdad o que uno le predique de una manera negativa, como le estoy diciendo, ¿no? Dios quiere siempre, las personas quieren siempre escuchar del amor de Dios, quieren escuchar es de que Dios los va a bendecir, de la misericordia de Dios, pero cuando se les habla realmente del arrepentimiento, de que dejen el pecado, muchas veces se van a ofender, ¿sí? Entonces, como conclusión, hermanos, este evangelio light es una trampa peligrosa que engaña a muchos, ofreciendo un cristianismo sin compromiso, sin santidad y sin cruz. Pero Dios nos llama, hermanos, o Dios nos ha llamado a predicar la verdad sin añadir ni quitar nada. Hoy es el momento, hermanos, de decidir qué tipo de cristianos seremos. Seguiremos un evangelio cómodo que agrada al mundo, pero no a Dios, o tomaremos nuestra cruz y proclamaremos la verdad sin temor. Entonces, hermanos, eso era lo que les quería compartir. Obviamente, pues es un tema que puede dar mucho más y yo sé que podemos abordarlo de muchas maneras, pero lo hago más con el ánimo de que no nos frustremos muchas veces porque
no tenemos ese crecimiento que muchas veces hay en otras iglesias, sino que siempre estemos enfocados es en que si estamos predicando la verdad y estamos en esa misma línea de predicar lo que los apóstoles y el Señor enseñó, estamos haciendo lo que Dios le agrada, ¿de acuerdo? Eso es como la visión, pero también nos puede ayudar a que las personas entiendan el enfoque que a veces se le da a este tipo de evangelio. Dios lo bendiga, hermanos. Qué pena, creo que me alargué mucho.